puedes. Bueno, entonces hoy vamos a ver por qué los padres católicos no se casan. Y pues esto, a la verdad no me gusta concentrar tanto enseñanzas sobre la Iglesia Católica, pero pues es un falsa religión, es un falso ministerio, es muchas contradicciones y no siguen la Biblia. Y pues esa semana pasada eligieron otro papa, Leo XIV, y entonces lo van instituyendo él de ser papa de toda la Iglesia Católica en el planeta. Y una de las cosas que quiero hablar de esto, ¿no? De la doctrina de ellos. Y pues lo vamos a hablar del Papa y de cómo el Vaticano es, bueno, han inventado doctrinas que no son doctrinas de la Biblia. Y esa es una de las cosas que tenemos que analizar todo, incluso a nosotros, que si nosotros hacemos cosas que no son según la Biblia, nosotros somos malos. Y lo que hacemos ya tenemos que cambiarnos. Y esto es lo que, a la verdad, digo, son cosas que realmente tenemos que rechazar lo no bíblico. Entonces, para empezar, el nombre papa es latín para padre. Entonces, no vamos a dejarles inventar algo que es extra bíblico, o sea, cambiar en otro idioma y poner otra definición que no habla en la Biblia. Pero si hablamos en la Biblia y vemos doctrina católica, ellos usan 1 de Timoteo 3 como hablando sobre los sacerdotes, los arzobispos, los obispos, los arzobispos y el papa. Y entonces ellos creen que esto aplica a ellos. Pero vamos nada más a leerlo. 1 de Timoteo 3, 1 y 2. Palabra fiel si alguno anhela obispado. Si realmente estamos hablando del pastor de una iglesia, pero obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y luego en versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, esto puedes distorsionar la historia, todo lo que quieres, pero es falso. Y eso es lo que tenemos que entender. No, nosotros podemos decir que, o sea, Pedro mandó a hacer el Vaticano, de la ciudad vaticana, cuando él era, jefe de la iglesia. Pero la Biblia no aporta eso, no defiende eso. Y lo que ellos quieren presumir, y ellos dicen que los únicos que saben la correcta doctrina, la correcta interpretación de cualquier doctrina son ellos mismos, ningún otro, ni un católico, y mucho menos alguien que no es católico. Pero aquí los requisitos son muy claros. Este, si dice que el obispo es lo que son ellos en su liderazgo de la iglesia. Entonces, esos son los requisitos. Y en esos requisitos, lo que vemos aquí es pues primero, vamos a decir que ya que el requisito primero, sobre todo, es un hombre, o se dice marido. Entonces, tiene que ser un marido. Pero a la verdad, esa palabra chiquita, irreprensible,
es muy importante. O sea, es algo que no puede agarrar algo legítimo en contra de él. Y entonces, y pues, si el requisito es marido de una sola mujer, ¿cómo puede aceptar? Y esto realmente no es una ley, pero es lo que escojan la Iglesia Católica para posiciones de liderazgo. Hombres que no son maridos, que no son casados. Y entonces, aquí dice muy claro, irreprensible marido de una sola mujer. Sí, o sea, irreprensible es que no hay nada con legítima que puede acusarte con evidencia real. Pues es muy claro que ya que si un hombre vive y no tiene esposa, es algo que se puede checar muy claro, muy fácil. Y ellos evitan cualquier persona para ser un sacerdote, obispo o papa que es casado. Ese es escrito en muchos diferentes lugares. Este vino como en el año 3007, que ya que fue la primera vez que yo vi, que ya que estaba escrito en las cosas de la Iglesia Católica. Pero esto es lo que queremos entender. Y voy a hablar muy claro en esto. La razón es porque a la verdad no creemos en todo eso de arzobispos o obispos sobre muchas más que una iglesia, arzobispos y papas. No creemos en todo eso. La Biblia está hablando sobre el pastor de una iglesia, una sola iglesia a la vez, ¿no? Se puede dejar una iglesia y ir a otro, pero eso es un movimiento de vocación y se va a vivir varios años en otro lugar, a ser pastor allá. Pero se trata con gente y se trata con gente de tal forma que tiene que aprender cómo llevarse bien con otros. Y esto es lo que, a la verdad, estamos hablando pues, de una persona con éxito, ¿no? Que ha llevado una relación con una mujer, es hombre con mujer, no hay dos hombres, no hay dos mujeres, las mujeres no son aceptados como pastor. Pero el asunto es, hay un estilo de éxito de tratar con otros si la persona, y pues vamos a hablar francamente, ¿no? De no salir definiéndolo así mucho, pero simplemente llevarse bien con su pareja. Y este es un talento que es por decisión espiritual, ¿sí? Cuando Pablo manda a los hombres de amar a su esposa, eso es una actividad espiritual y uno tiene que frenar sus propios deseos para que llevarse bien con su pareja, con su esposa. Y esto es algo, si una persona es sin esposa, sin casarse, entonces esa persona, a la verdad, no ha aprendido este requisito, ese talento de llevarse bien con otra persona. Menos debe estar encargado de una iglesia. O sea, no es menos, es absolutamente no debe ser encargado de una iglesia. Y esto es lo que estamos hablando de liderazgo, ¿no? De la iglesia de Dios. Y entonces, lo que queremos enfocar en ese sermón es para los requisitos de Dios, ¿sí? Si quieres echar afuera, ya hay mujeres que dicen que son pastoras y he hablado con unos de ellos y yo he metido este versículo, ¿sí? De que ya que es un requisito que uno sea hombre, marido de una sola mujer. Y ella, esa pastora que ya dijo, Pablo era misogínico y era en contra de las mujeres. Ok, está bien. También Dios, si quieres verlo así.
Dios puso por inspiración. Pablo escribió lo que Dios puso así. Y Dios puede hacer lo que quiere. Y hablamos de sacerdocio por un momento. Agarran el sacerdocio del Antiguo Testamento y dicen los católicos es una continuación del Antiguo Testamento. Ok. En el Antiguo Testamento, de los 12 tribus, eran nada más uno, levitas. De todos los levitas, tampoco todos no pudieron ser sacerdotes. Era de los hijos de Aarón. Entonces, aún todos los hombres en Israel y aún todos los hombres en el tribu de Leví, no todos fueron aceptados. El requisito en aquel tiempo era de descendencia de Aarón. Entonces Dios pone los requisitos y no es algo en que Él es injusto. ¿Sí? Nosotros pensamos que somos más justos y discernimos mejor la justicia que Dios, y no es cierto. Tenemos que decir que no. Dios es un ser supremo y él entiende todo y él pone lo que quiere. Número uno, esa relación o requisito es que lleva bien con una sola mujer. Segundo, que dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿ok? Entonces, nadie sabe cómo gobernar una casa como pastor, como, vamos a decir, pastor de la casa, pero el papá de la casa, si no tiene casa, si no tiene esposa, este, los sacerdotes, y vamos a decir que todos los papas que en la historia de la Iglesia Católica, yo no he encontrado muchos que son casados, que fueron casados. Y pues a lo mejor que sí, no quisieron decirlo, pero eh, ¿por qué que tiene que ser un padre sobre una casa que gobierna bien? Porque gobernar una casa, un hogar, tratar con la esposa, tratar con los hijos, de gobernar así es un talento requisito para gobernar, tener liderazgo en la iglesia. Dice, si no sabe esto, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y ahí está otro requisito. Pero entonces, ¿cómo es que el Papa cumple cualquier de esos dos requisitos? Porque él no es marido, él no es casado y él no tiene hijos. Y pues la cosa sucia en esto es que sí tienen hijos, porque van ahí con las monjas y que tienen relaciones sexuales con gente y que no son responsables. Sí, lo mandan así a la gente las mujeres que tienen relaciones, que lo mandan a hacer un aborto o que lo hacen así, son homosexuales. Y hay mucha homosexualidad dentro del sacerdocio de los católicos. Entonces, esto es el asunto que, o sea, donde lo quiere torcerlo no gana. Está mal. Ahora, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, o sea, tienen poderes sobre fuerzas espirituales, y en tu nombre hicimos muchos milagros, otra vez poder espiritual, sobrenatural. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que yo entiendo de ese pasaje es que actividad espiritual, aunque sea sobrenatural, cosas que no son posibles entre los hombres normales, son milagros. Aunque hace milagros, aunque demuestra poder espiritual, pues Jesús dice, no, no les conozco. Entonces, ¿qué es lo que es la clave? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que el pastor, el líder en la iglesia es hombre, casado y con familia. Entonces, ahí este papa cumple nada más con ser hombre, pero luego los demás no. Entonces, ¿cómo es que, o sea,
¿cómo vamos a decir que eso es algo que agrada a Dios? No agrada a Dios, ¿sí? La Iglesia Católica no permite que sus ministros sean casados, ni tampoco enseñen este mandamiento de Dios. O sea, en lugar de decir que tiene que ser un hombre casado con hijos, ponen reglamento, ellos escogen quién que va a ser sacerdotes y pastores, sacerdotes, obispos, arzobispos y papas. Entonces, ellos escogen y nunca escogen gente casada y gente que tiene hijos. ¿Ok? La otra palabra aquí en ese pasaje es que tiene que ser irreprensible. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Primero de Juan 1:8-9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan dice que todos estamos pecadores, aun los salvos, pero hay un proceso. El proceso es de confesar que has hecho a lo menos allá con Dios, y si estamos involucrando en otras personas, tenemos que testificar, confesar ahí. Si uno roba dinero de la iglesia, debe así presentarse frente de la iglesia y decir lo que ha hecho y abandonarlo, arrepentirse. Esto es el proceso, pero en todo eso se jactan que no son casados. O sea, no es una cosa que podamos decir que es un pecado que están haciendo. Ellos están muy orgullosos. Su llamamiento es de causar al pueblo de obedecer a Dios. ¿Ok? Entonces, el líder es para provocar obediencia entre el pueblo de Dios, no a ellos, realmente no a ellos mismos, sino a Dios. Y por esto siempre tratamos con versículos de la Biblia, porque no puedes suponer que todo lo que sale de la boca de tu pastor o tu líder religioso es la voluntad de Dios. Tiene que mostrarlo. Y esto no es enseñado por gente que desobedece. O sea, primer principio en ser maestro es que tú tienes que dominar la materia que estás presentando. Y ese dominar quiere decir que tú cumples con este material. O sea, ellos tienen requisito para ser líder en la iglesia y eso es que sea hombre casado con familia. Pero ellos deben hacerlo y llevarlo bien en lo de su relación con su esposa, con sus hijos, gobernar bien, pero esto es un requisito. Pero no enseñen eso, porque no siguen eso. Entonces, o sea, ellos hacen otro sistema, no de la Biblia. Ok, su llamamiento es de causar al pueblo de obedecer a Dios, ¿sí? De tener manchas en su testimonio personal son elementos que limitan y destruyen la eficacia de su ministerio. Cuando hablamos sobre los sacerdotes, yo digo, pues es muy, no estoy acusando aquí que ellos son mal de fornicación, de adulterio. Eso es lo que ellos mismos, yo me inscribía en un noticiero religioso y ahí cada año hubo como 6 diferentes ciudades, diócesis en los Estados Unidos, que fueron acusando a los sacerdotes de hacer sexo homosexual con jóvenes, que eran así parte de los ceremonias de ellos. Y la Iglesia Católica pagó a estos jóvenes, ahora adultos que acusaron, y ahora pagó a ellos millones de dólares. Estamos hablando de 500, 600 millones de dólares a un grupo de 3 o 4 o 5. Y entonces ellos no quisieron sus sacerdotes de ir a la cárcel y sueltan tanto dinero. Y esto, como digo, no es una ciudad, San Francisco, Boston, diferentes lugares muy fuertes católicos. Y ellos soltaban, pero dinero que asombra.
Entonces, ellos sueltan ese dinero en lugar de poner abogados para pelearlo porque van a perder. O sea que es tantos que dan testimonio que ya que es algo que ellos no quieren entrar en eso, mejor que lo dan un pago para que se callen. De edificar toda una religión afuera de las instrucciones de la Biblia sobre líderes solteros es una abominación ante Dios. O sea, cuando nosotros examinamos esto, este, ellos han hecho un sistema que es en contra de lo que manda Dios. Entonces, no hay de zafar de eso. Tiene que renunciar todo. Y esto viene del Vaticano. El Papa no puede errar en esas cosas. Ha hablado ex cátedra, hablando oficialmente como Papa. Lo que dice es lo mismo que Dios diciéndolo en el cielo. Entonces, ellos no admiten que pueden hacer error. Regresamos un momento. Aquí en 1 de Juan 1, 8 y 9. Entonces, ellos no pueden confesar y arrepentirse, porque ellos no hacen error. Esto es por hecho, la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Okay? Vamos a ver con cuidado esos requisitos y lo que significa. Tiene que ser masculino. En 1 de Timoteo, realmente la división entre versículos y capítulos fue añadido después y no es parte de la Biblia inspirada. Es para que nosotros podamos encontrarnos muy fácilmente hoy en día. Pero entonces, esta parte realmente es donde empiezan los requisitos. Empieza con la mujer. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. O sea, desde el principio, Dios no dio la mujer la posición de dominar. Ese fue dado al hombre, a Adán, y la mujer tuvo que seguir, tuvo que apoyar, pero dice ayuda idónea, no es para que ella domine, y ese es enseñar o ejercer dominio sobre el hombre, ¿sí? Pero ser quieto. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, diferencia de discernimiento espiritual entre hombre y mujer, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. No quiero entrar en eso mucho, pero la mujer tiene hormonas que están en un ciclo mensual y cuando está mal en ese ciclo mensual, este, sus emociones que puede, vamos a decir, tomar más control sobre su sanidad. Y las mujeres ya saben de eso. Pues a lo mejor que fue cuando Satanás tentó a Eva. Pero por la diferencia que hizo, y este es negativo, es positivo, porque cuando la mujer tiene hijo, ella es más emocional hacia el hijo. Entonces, hace un vínculo con el niño que el hombre espera de tener un día, pero nunca va a tener. La gente ve con más cariño a su mamá que a su papá normalmente. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará la mujer engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Madres deben enseñar a sus hijos y ancianas deben enseñar a las jovencitas. Tito 2, 4, 6, y que las mujeres que enseñan a las mujeres jóvenes, las ancianas, a amar a sus maridos y a sus hijos, sujetas a sus maridos. Ok, entonces no es, ese pasaje, la Biblia no prohíbe que una mujer enseñe, y eso es muy, muy delicado, tiene que entenderlo. No es prohibición que la mujer enseñe. Puede enseñar a niños y puede enseñar a mujeres. Entonces, lo que entendemos es la mujer no puede enseñar ni ejercer dominio sobre los hombres. Y esto es lo que muchas iglesias pentecostales y otros hoy en día hay pastora y pues lo ignoran eso
y que no cumple, no son cumplidos con la palabra de Dios. Luego tiene, no nada más ser hombre, pero tiene que ser casado. Se dice marido de una sola mujer. Uno tiene que ser hombre de una sola mujer. Un hombre soltero no cumple con los requisitos para ser líder de la iglesia de Dios. La mayoría de todos los, dice, yo estaba leyendo hoy que dice, los sacerdotes en el anglicanismo, que es una separación de la iglesia católica, pero son de la misma doctrina. Cuando ellos pueden casarse, sus sacerdotes, y que regresen al catolicismo, que lo dejan de ser sacerdotes, pero no pueden tener relaciones con su mujer, no pueden tener otros hijos. Pero entonces sí hay un poquitos de sacerdotes en la Iglesia Católica que son casados, pero estos son excepciones. La regla entre los católicos es que pues no considera para sacerdocio de lo nivel más bajo, donde empiezan, no diáconos y otros así, ministros, o sea, siervos, pero hablando del nivel de sacerdote para arriba, y hay una jerarquía que no está en la Biblia, pero todo eso, no considera para entrar a alguien que es casado, tiene que ser soltero, tiene que tomar votos de ser castos, o sea, no tener relaciones con mujeres. ¿Ok? Esto es algo, es hipocresía, porque de decir no con las mujeres, pero sí con hombre, como los homosexuales, esto no es una ganancia en nada. La idea es que el pastor debe ser una persona que se ha contentado con una sola mujer, ¿sí? Esto es lo que quiere comunicarnos Pablo. Un varón casado con una sola mujer es el requisito de Dios para el pastor. ¿Quién que gobierna la iglesia? ¿Ok? Si dices no es justo, pues ¿y por qué tiene que ser justo? Las mujeres no pueden ser pastores. En el Antiguo Testamento, donde hubo sacerdocio instituido por Dios, no permitió 11 de los 12 tribus y del tribu de levitas no permitió tampoco levitas que no eran de descendencia de Aarón. Entonces no hay nada de justicia en eso. Y eso no debe causarnos pánico ni nada. Es simplemente como Dios decide. ¿Ok? También queda excluida la homosexualidad. Entonces es una abominación, menos que podamos aceptar una persona como nuestro líder espiritual, que es un homosexual. Yo recuerdo, no recuerdo cuál papa que era Benedicto, no sé cuántos, todos esos, no, ni recuerdo sus nombres, pero uno de ellos, una cosa muy alto, así, muy escandalosamente, un privilegio que hacen misa antes que entren ahí y recibir así que ya que es papa, la corona, podemos decir. Pero es un misa que hacen antes, en el principio de ese día, y uno de esos papas recientes, uno o dos atrás, que pidió un sacerdote, un arzobispo, que ya que era eh, pues acusado de molestar los jóvenes homosexual y que fue movido a otra ciudad por la Iglesia Católica y luego ahí también y movido como 3 o 4 veces y ellos siempre protegiéndole, dándole una subida a cada vez. Era un sacerdote y luego un obispo y luego un arzobispo. Entonces, y ese papa que le dijo que hace su misa de instalación. Y esto es lo que homosexualidad es una abominación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? O sea, un soltero no ha tenido una relación de largo tiempo en un hombre con una mujer. Esa es la única cosa aceptable para matrimonio. En un santo matrimonio para establecer su personalidad y madurez. Y no quiero ofender a nadie, pero los solteros no saben cómo es de vivir con una pareja. O sea, ellos ni tienen experiencia. Entonces, ¿por qué? Si la Biblia dice muy claro que ya que es una cosa
que digamos, que ya que uno tiene que respetarlo. Dios sabe mejor. Primero de Corintios 7:9 y ese capítulo habla de mucho del matrimonio. La persona casada es libre de casarse de nuevo si su primera pareja muere. Dice en ese 7:39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, o sea, otro cristiano. Y entonces esto es un enfocado, una clarificación que tenemos que insertar aquí. Tiene que ser casado con una sola mujer. Los homosexuales están excluidos del ministerio y del liderazgo. Son abominación, homosexualidad. Y nadie, o sea, cualquier persona puede ser salvo, pero renunciando a sus pecados. Y ese pecado es tan abominable y agarra la vida de una persona tanto que tiene que hacer distancia de ello completamente. Y eso es parte de lo que estamos tratando. En 1 Corintios 7 dice, pues, si una persona no puede ser contento sin casarse, entonces, que se case. Y Pablo dice que no hay nada de mal, que ya que no es un pecado, que se case. Pero Pablo también dijo que para ser líder de la iglesia tienes que ser casado. ¿Ok? Entonces, la Iglesia Católica tiene mucha historia de sacerdotes homosexuales. Y de ahí sacan de los sacerdotes, y no sabemos cuántos son homosexuales y cuántos no, pero de ahí sacan el liderazgo hasta el Papa. La Iglesia Católica tiene tanta homosexualidad entre los sacerdotes y líderes que primero ha tomado una posición oficial de tolerancia y segundo de acomodación. O sea, está bien una pareja homosexual que también Dios les ama. ¿Ok? Sí, Dios ama a todos, pero no acepta sus pecados, a nadie. ¿Sí? Pero eso es el punto. Cuando se hace acomodación al pecado de las personas, entonces, este, ¿qué van a hacer con arrepentimiento, con predicar fuerte? No lo van a hacer. Y esto es algo que, no lo quiero desviar mucho ese sermón, pero un hombre casado tiene que imponer la voluntad de Dios sobre su matrimonio, sobre su familia. Entonces, esto habla de hacer las cosas como agrada a Dios, no necesariamente como agrada a las personas envueltos, particularmente. Pero tiene que aprender cómo llevar todos hacia el trono de Dios y obedecer. Y eso es algo muy delicado, muy difícil. Y entonces, no nada más que tú haces lo correcto, que tu familia hace lo que es correcto. Los ministros que acomodan su enseñanza de doctrina con homosexualidad no van a condenar la homosexualidad y pues a cualquier otro pecado igual. ¿Ok? Luego, ¿qué tiene que tener hijos con la esposa? Que gobierna bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El pastor y su esposa deben tener hijos, esta es primera cosa. Segundo, deben manejar o gobernar bien a sus hijos. La responsabilidad se cae al hombre, la mujer apoya, pero de que hay hombres que no quieren disciplinar sus hijos, eso no es aceptable. Tiene que ser como Abraham, que ordenó su casa para que siga a Dios y cumple con la voluntad de Dios. Entonces, todo se cae al hombre, pero la mujer debe ser una ayuda y no un estorbo a eso. Es imposible que ser un padre sin tener un hijo propio. O sea, estoy diciendo tonterías, pero así tenemos que decir. No puedes ser padre si no tienes hijos, sin tener esposa. ¿Qué exactamente ha hecho la Iglesia Católica? Hay padres que andan más o menos como se viste una mujer, con batas, elegantes, de muchos colores brillantes, como a las mujeres les gusta la ropa brillante, llamativo. Y se llaman padres cuando no tienen esposo ni hijos.
sea, es una cosa ridícula. Pues a lo mejor que esos padres, esos sacerdotes, sí han tenido relaciones con mujeres, pero tienen hijos, pero se esconden. Entonces, esto se llama prostituta, no es esposa. Es un mancha, dice irreprensible, pues es exactamente reprensible. ¿Y ok? Proverbios 23, 27, porque abismo profundo es la ramera, o sea, prostituta. Pozo angosto la extraña. Parte del requisito de Dios es de proteger el hombre, el líder espiritual, con una esposa que va a proteger su esposo de otras mujeres. Entonces, entendemos esto, que ya que el hombre se trata con todos, pero principalmente con los hombres, y con las mujeres, su esposa trata con las mujeres, mujer con mujer, y que si es necesario que el pastor puede hablar con una mujer, pero otra vez, no sin defensa. La esposa está ahí presente cuando está hablando con mujeres en la iglesia, porque esa es protección de su testimonio para que no hay mancha, ¿sí? Pero hay una relación matrimonial con una esposa y esto puede tener hijos. La enseñanza y práctica de la Iglesia Católica no aparecen nada como lo que vemos mandamientos de Dios. Y eso es donde tenemos que parar un momento y analizar. Ellos hicieron su propio sistema, según que son infalibles y llegaron con un sistema que simplemente pues los líderes son padres y lo llaman padres. Ay, hijos, soy padre de toda la congregación. Pues no es cierto. O sea, hay una cosa de ser pastor, de cuidar espiritualmente a otros. Es otra cosa lo que ellos están diciendo. ¿Sí? Un padre es alguien que cuida, que tiene autoridad y cuida. Y ellos no son padres, son pastores, deben ser, así los líderes de la iglesia. Los pastores deben ser felizmente casados y no divorciados. Otro punto. Los hombres no casados que nunca tuvieron una relación exitosa de largo tiempo con una esposa, hombre con mujer, marido con esposa, la iglesia y católica ponen estos como maestros y expertos en enseñar al pueblo de Dios. Y no es bueno. Eso realmente rompe lo que está ahí en el molde que Dios, quiere Dios. Dios está enojado con ellos. No son hijos del diablo. Estos no describen la sinagoga de Satanás que habla Apocalipsis 3:9. Y tienen que gobernar, otro requisito, tienen que gobernar bien su familia. Y este es otro que lo vemos en ese pasaje. Que este hombre el pastor, es calmado, ejemplar, sacrificial en su relación. No es un dictador, sino un verdadero padre, ¿sí? Este es hablando de un pastor que tiene esposa, tiene hogar, tiene familia. Y esto es el punto, que la familia te traiciona, la familia te causa problemas. Y tiene que no usar, tiene que ser firme como Abraham ordenó su casa para que siga la voluntad de Dios. Tiene que ser firme, tiene que ser proactivo en eso, pero no puede caer en ser dictador. Entonces, pues es un gran problema, ¿no? Grande rebelión. Y eso es exactamente lo que vemos, requisitos que Dios pone para el pastor, ¿sí? Tiene que entender cómo hacer eso. Y gente que no casado, gente que no lleva bien con su esposa, gente que no son con hijos, que tienen que llevar bien con sus hijos. Entonces, no entiende cómo hacer eso. Pedro pone un requisito para los pastores en 1 Pedro 5:3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. El apóstol Pedro, y pues, supuestamente según los católicos, era el primer papa. ¿Quién que fue casado porque tuvo suegra? En Marcos 1:30 y Lucas 4:38, Jesús sanó su suegra.
Entonces, Pedro fue casado. Entonces, ¿cómo que no pueden ser otros papas como Pedro que tienen esposa? O sea, nadie tiene suegra si no tiene esposa, ¿no? A lo mejor que tiene esposa y muere y que tiene todavía puede llamar la madre de su esposa, suegra, pero pues fue casado. No deben tener señorío sobre el pueblo de Dios. Y ahí es parte de todo eso lo que estamos viendo. Esto es como un buen padre maneja su familia en el sentido de que no es abusivo, no es cruel, muestra mucho amor, gobierna por amor, mostrando el camino a Dios a los que están debajo de su cuidado, siempre sin hipocresía. Ellos primero son ejemplos para que ellos personalmente anden en el tal camino en sus propias vidas, o sea, los hijos y la esposa. ¿Puede un sacerdote católico decir que es ejemplar en casarse y gobernar su hogar como Dios quiere? No. O sea, no, simplemente no. Ellos hacen mucha gala, mucho ceremonia, mucha cosa que quieren pretender que ya que son muy espirituales y ellos saben mejor que todos los demás, pero no saben mejor que Dios. Y Dios ha dicho muy claro, ¿sí? Son solteros, esos sacerdotes, esos arzobispos y obispos y pues el Papa. Son solteros y son algo muy abierto que nadie duda que es un soltero, porque así ponen. No tienen un hogar personal. ¿Ok? La iglesia es el sustituto familia, la sustituta familia que Dios da a los cristianos que pierden su familia en la carne por ser salvo. Entonces, se lleva a la iglesia como una familia. Y una persona que nunca ha tenido su propia familia, su propia esposa, sus propios hijos, no sabe cómo manejarlo. Son ignorantes. Y ese papa es muy ignorante. ¿Cómo no va a ser dictador si no tiene esposa, no tienen hijos? En Hebreos 13:7, acuerdaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vamos a decir que todos los católicos deben seguir el Papa, considerándole como su pastor, porque le llama Papa, es papá, ¿ok? Ellos quieren decir eso. Entonces, considerando cuál ha sido su conducta, cómo se porta en la vida, imitar su fe. Pero ¿qué conducta? O sea, en tal caso, todos los católicos no deben casarse ni tener hijos, porque así es como sus líderes religiosos hacen. O sea, es una contradicción. El ministro de Dios vive las normas de Dios, los principios que todos debemos seguir en la propia vida, primero y antes que puede ministrar a otros. Y esa es la regla de maestro. Si el maestro nos dice cómo de algo, pero él no hace actualmente en su vida, es una hipócrita y la única cosa que aprendemos es cómo ser hipócrita. El maestro hipócrita solamente logra enseñar hipocresía. Otro pasaje, Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, y esta palabra no es pastor como en otros pasajes, es realmente, no es vuestros líderes, ¿sí? Habla de tener autoridad sobre otros, ¿ok? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces, en el catolicismo, hombres sin las calificaciones de Dios se impone a ellos mismos tomando la autoridad de gobernar la iglesia de Dios. Y esto es una situación que están en una falsa religión, punto. Ya no son falsos profetas. No debe ser más preguntas después de eso. Recházalo, corre de ahí. En Mateo 23:8, pero vosotros no queréis que os llamen rabí. Rabí es el maestro judío. ¿Sí? Y eso es lo que quisieron los fariseos, toda la religión judíaca,
todo quisieron presumir, y pues aquí en México he conocido maestros que enseñan en secundarias, en prepas, y a ellos les gusta llamar maestro fulano, maestro, y que lo llaman maestro, maestro, para un tipo de exaltación de sí mismo, de su vocación. Dice Jesús, no queréis, vosotros no queréis que os llamen rabí. Debes rechazar esto, esta estimación de yo soy arriba de los demás porque yo soy profesor, yo soy maestro. Porque uno es vuestro maestro, ¿sí? Rabí es lo que usan los judíos, pero la palabra significa maestro. Y pues cambia la palabra. Uno es vuestro, no rabí, pero maestro, para clarificar. El Cristo, todos vosotros sois hermanos. Se ponen que no hay dictadura. O sea, y esto es muy difícil de entender. Muchos pastores, muchas iglesias no enseñan nada de eso. Somos hermanos en una familia. Entonces, siendo hermanos, no tenemos autoridad para mandar, nada más para recomendar. Y la cosa más fuerte que puede hacer un pastor, sé como yo soy, seguidor de Cristo. ¿Sí? Mateo 23, 9 y 10. No, y no, mismo pasaje, no llamáis Padre vuestro a nadie, ¿ok? Como los católicos exigen, los sacerdotes exigen que su pueblo llamen a ellos Padre. Sí, ¿ok? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde están tus hijos? No, soy Padre espiritual sobre mi rebaño. ¿Ok? Así se rompe, porque Dios no dice que nosotros somos padres de la iglesia, del rebaño de Dios, somos pastores, que es diferente, ¿sí? Pero vemos así que ellos insisten que se llamen ellos mismos Padre. Dice, no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, a tu Padre en la carne, eso entiende, no está hablando de eso, está hablando de Padre espiritual. Dice, ¿por qué? Porque uno es vuestro Padre y el que está en el cielo, en los cielos. Entonces, Dios, el Padre, no rescinde ni delega ni da esa autoridad de ser Padre a ninguna persona. La Iglesia Católica enseña que el Papa es el vicario de Cristo. ¿Ok? Esto no es bíblico. Ese se llama anticristo, no el vicario de Cristo. Ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces, lo que enseñan ellos, exigen ellos, es contra la Biblia. Y todo se gira alrededor de su concepto que ellos definen Padre como quieren. ¿Sí? Dios nos prohíbe de usar ese título en una forma eclesiástica o en un sentido religioso. ¿Sí? No me llamas tu padre, porque yo no soy tu padre, yo soy tu pastor. Yo soy encargado de cuidarte, pero un padre tiene autoridad de mandar y tienes a fuerzas de obedecerle. Y pues a mí me choca que la gente me dice, es como pastor quiere, y cuando yo digo, eso es como quiero, y no, eso no, digo, ok, entonces no es como el pastor quiere, es como tú quieres. O sea, no puede tenerlo así. Un padre es diferente que un pastor. Y en el catolicismo, ellos se mezclan los dos, distorsionando su sentido para actualmente practicar el opuesto de lo que la Biblia enseña. Que en Marcos 10, 42 a 45, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñarán de ellas. O sea, contexto aquí es que Jesús está comparando en la iglesia con gobernantes civiles, como un ejército, como un juez. Lo da un orden y tiene que cumplir. Y si no, hay castigos. ¿Sí? Así no es en la iglesia. Por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, sus grandes ejercen sobre ellos potestad, pero no será así entre vosotros. ¿Sí? Somos familia, hermanos, sino que el que
quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Grandeza, gloria para en la iglesia, como Dios lo ha puesto, es servicio. Y muchos quieren ser grandes y mandar y dictar y hacer muchas cosas, controlar la iglesia y controlar las opiniones de la gente en la iglesia, pero no quieren servir. Y esto es exactamente opuesto de lo que Dios está enseñando. El que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El pastor, el liderazgo de la iglesia debe servir, ¿sí? Y nada de eso con las ceremonias como los católicos, porque ese no es servir. Segunda Corintios 1:24, otro pasaje sobre el estilo de liderazgo. No que nos enseñoremos de vuestra fe, ¿sí? Y con mucho cuidado tenemos que ver eso, ¿sí? Entenderlo. Pablo está negando que él tiene señorío sobre la fe de otros. O sea, como hermano yo puedo indicarte versículos de la Biblia que debes obedecer, pero no puedo imponer, no puedo mandar, ¿sí? Demandar con autoridad es una cosa que hacen las autoridades civiles y no podamos hacer de esa forma. Solamente podemos exhortar como un hermano, porque ya que estamos llamando la atención a lo que dice Dios, ¿sí? No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Trabajamos contigo, porque por la fe estáis firmes, ¿sí? Entonces, los ministros de Dios, los líderes de la iglesia, como Dios ha establecido, son colaboradores, son gente que ayuda, ¿sí? Tercero de Juan 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea, este es un problema adentro de la iglesia en el primer siglo. La gente quiere controlar y exaltarse a sí mismo y no debemos como cristianos aceptar eso. Si no puedes pararlo, mejor que busques otra iglesia. Otro requisito que no un neófito, primero de Timoteo 3:6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. El diablo pensó más de él mismo que Dios le ha puesto en la vida. Y así es lo que hacen estas personas en el liderazgo de la Iglesia Católica. Mejor ejemplo de todos son los papas. Ellos, ellos son muy vanos y esto cae en la condenación que Dios da al diablo. Un neófito es una persona sin experiencia en un área, pero que piensa que es un experto. ¿Cómo puedes decir que un papa que nunca fue casado y que no tiene hijos, y pues jamás un sacerdote casado de anglicanismo que entró en la religión de los católicos, jamás va a ser arzobispo o cualquier otra cosa más arriba? ¿Sí? Un bajito sacerdote de una parroquia, pero no puede subir porque ya ha casado. Pero entonces, ¿cómo se puede decir que esa persona tiene experiencia cuando nunca fue casado, nunca tuvo hijos? O sea, no ha tratado con una persona a vivir con ellos con calma, con tranquilidad con la esposa, ni tampoco con sus hijos. ¿Cómo es un experto para que toma este papel de pastor, de obispo en la iglesia? Pues todos son neófitos, porque ese es un requisito. Esa es la experiencia que deben tener. Y pues hay gente que sí tienen esposa y hijos, pero pues no son, o sea, que no les lleva bien y ellos no deben ser pastor. Pero el asunto aquí es que un soltero, pues, ¿cómo crees que ya que va a tener la experiencia necesaria para gobernar la iglesia de Dios? Porque Dios, Pablo lo ponen
en ese paralelo, el padre que está gobernando su familia, gobernando, ¿sí? Es la persona adecuada que cumple los requisitos para gobernar la iglesia de Dios, ¿sí? Su experiencia al respecto es nula, ¿sí? El sacerdote, a todo hasta el papa. No cumplen con los requisitos para tomar ese papel. Esta autoridad de hablar y gobernar. Tuerzan las escrituras para su propia perdición. Pero nosotros, ¿qué es nuestra exhortación? Tito 1:9, retenedor. Sí, este es el pasaje paralelo de 1 Timoteo 3, que a ti, Tito, Pablo está hablando sobre los requisitos del pastor. Tiene que ser un retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, o sea, desde el primer de los apóstoles, ¿no? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Sí. Es, de luego, está sumamente mal que una persona ignora los requisitos, ignora los mandamientos de Dios para tomar liderazgo de la iglesia. Y luego está enseñando. ¿Por qué? Porque por su ejemplo, tiene, esta persona tiene que mostrar primero que cumple antes que enseñe a otros. Y esto es el punto. El Papa, los sacerdotes no cumplen en su propia vida. Entonces, no tienen, o sea, es una cosa de alta hipocresía la Iglesia Católica hace cuando hacen tanto de un papa. Sí, los papas ya no tienen autoridad de Dios como por la posesión por todos modos, pero nada más examinarlo en la Biblia sobre lo que habla del liderazgo de la iglesia y que vemos que ellos no cumplen. No puede ser que ellos están en liderazgo. Es una abominación de nuevo. Con eso vamos a terminar.